Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y vamos a comenzar un estudio hoy. Vamos a estudiar un libro muy pedido por unos cuantos hermanos. Un libro de la Biblia que es bastante requerido. Y bueno, vamos a ver, ya llegó el momento. Aunque hay varios estudios allí en YouTube de este libro, que es el libro de Apocalipsis, la revelación del Señor Jesús sobre los tiempos futuros. Entonces por esto es que vamos a hacer este libro, vamos a empezar hoy con la ayuda del Señor. También vamos a ir leyendo otros pasajes bíblicos, no solamente de Apocalipsis, sino también de Zacarías, de Daniel, de algunos otros libros que están combinados en lo que se refiere a la escatología bíblica, las profecías de los últimos tiempos, y todos estos acontecimientos que solamente la Biblia nos da. Este es el único libro, y especialmente el libro de Apocalipsis, que tenemos sobre la faz de la tierra, que nos dice qué es lo que va a acontecer en el futuro. Gloria sea. La Biblia misma nos dice lo que sucedió, lo que está sucediendo ahora, y también lo que va a pasar. No necesita ir a consultar nada, ningún horóscopo, no necesita ir a ningún iluminado en ningún lugar. Simplemente usted toma la palabra de Dios, abre la palabra y con fe comienza a leer. Y ahí usted tendrá una respuesta del motivo por el cual pasan todas las cosas que pasan. Usted se va a dar cuenta que es el pecado, la provisión de Dios, que es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, y también todo aquello que va a suceder, y que muchos acontecimientos ya sucedieron, por supuesto, y ya fueron cumplidos en la palabra de Dios, pero todavía falta mucho por cumplirse, ¿sabe? Sí, claro, todavía no se ha cumplido toda la Escritura, pero el Señor Jesucristo prometió que aún una tilde, que aún una jota, que es una pequeña marquita de las letras del alfabeto hebreo, va a ser cumplida. No quedará nada sin ser cumplido. Gloria al Señor. Y usted puede estar seguro, puede tener esa certeza de que todo lo que usted lea, todo lo que estemos ahora estudiando en este libro, se va a cumplir, así como todas las palabras del Señor que han sido dadas por los profetas, el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, su resurrección y todos los acontecimientos futuros aún que están por cumplirse. La palabra del Señor en el capítulo 1, estamos hablando de el año 96, después de Cristo, claro. Ya el apóstol Juan se encontraba en un arresto domiciliario en la isla de Patmos, muy cerquita de Éfeso. Y allí en esta isla él se encontraba, ¿no? Y ya anciano él, podía tener 93 años o más. Y ya en su vejez, siendo el último de los apóstoles que quedaran con vida, el último que le vio, el último que le tocó, el último que oyó su voz, el último que quedaría
sobre la faz de la tierra, que vio a Cristo, que estuvo con Cristo. Y el Señor Jesucristo, Él había profetizado que si Él quería, Él podía hacer que Juan pudiera ver los acontecimientos futuros. En ese momento todos interpretaron que quizás Juan, no vería muerte, o él estaría en el momento del arrebatamiento, en ese tiempo en el cual estaban viviendo en aquel entonces. Pero el Señor estaba hablando de otra cosa. El Señor ya sabía que sería a Juan a quien Él le revelaría todo esto que sucedería en el tiempo futuro. Gloria sea el nombre del Señor. Y entonces allí Juan, él recibe esta visita gloriosa de parte del Señor Jesús. El Señor se le aparece, Él lo ve a Él, y además ve cantidades de cosas. Él tiene visiones del cielo, visiones de la tierra, de lo que está por venir, explicaciones, iluminaciones que de esta manera y en cuanto a estos acontecimientos solamente le fueron dados a Juan, de esta forma. Amén. El apóstol Pablo también, él vio muchísimas cosas, le fue dada la revelación, el entendimiento sobre el significado del nuevo pacto, de la cruz de Cristo, la santificación, la justificación, gloria a Dios. Y también sobre acontecimientos futuros, por supuesto, también sobre escatología bíblica, el arrebatamiento, la segunda venida, claro que sí. Pero aquí en Apocalipsis a Juan le fue dado con mayor detalle. El Señor se tomó su tiempo para explicar, para darle a él detalles sobre los acontecimientos de los últimos tiempos, comenzando con una introducción aquí, una revelación de la persona de Cristo, también dándonos el tema, a qué se refiere toda esta revelación en sí, y tiene un punto principal, y es la segunda venida del Señor Jesús. Es decir, todos los acontecimientos van llevándonos a un tiempo, a un momento cataclísmico en la historia, a un futura, que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. Tenemos también un panorama que es dado sobre la condición de la iglesia en aquel entonces, y también refleja la condición de la iglesia en todos los tiempos y aún en el tiempo presente. También tenemos del capítulo 1 al capítulo 4, podemos ver esto, como decíamos, la iglesia, desde el capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 19, final del 18. Tenemos todos los acontecimientos que suceden aquí en la tierra, después que la iglesia del Señor Jesucristo es tomada, es llevada, es arrebatada. Tenemos entonces a partir del 4 hasta antes del 19, el 18 inclusive, todo el tiempo que se le conoce como el periodo de la gran tribulación y todo lo que sucede durante ese tiempo. Amén. En el capítulo 19 tenemos la segunda venida del Señor Jesucristo, Él viniendo y estableciendo su reino milenial. El juicio a las naciones, capítulo 25 de Mateo. Después tenemos el juicio de Satanás, los 1000 años del reinado, por supuesto, el juicio de Satanás, y luego al final es cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Amén. Lo que da comienzo a la era perfecta, a la eternidad. Y esto es lo que vamos a ir estudiando con la ayuda del Señor, y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos ilumine, que nos dé palabra, entendimiento, que el Espíritu Santo unja toda esta palabra, mi persona, y a cada uno de los que están oyendo, y a cada uno de aquellos que van a estar sintonizando, que vayan al canal en YouTube, que eventualmente todo estará allí en el canal mío en YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin. Así usted tiene que poner allí en YouTube, Karina Guidi, G-U-I-D-I, Libre al Fin. Amén. Y ahí usted va a encontrar no solamente este estudio, sino todo lo que se ha hecho en todos estos años hasta la fecha. Amén.
Entonces comenzamos capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Así comienza capítulo 1, versículo 1, y estamos también usando la Biblia de estudio del expositor. La revelación dada aquí es de Jesucristo, no de Juan. Hay muchos que dicen la revelación de Juan, pero no, es la revelación de Jesucristo. Y Juan es quien recibe, Juan es el instrumento usado por Dios para escribir todo este relato. Por eso dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Se refiere al principio de los acontecimientos que siguen hasta esta hora y de hecho seguirán para siempre, serán en la edad de la iglesia y aún más allá. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Aunque le vino la revelación a Cristo, le fue entregada a Juan por su ángel. Versículo 2, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios. Esto se consideraba a sí mismo simplemente como un testigo de lo que él había visto y solo afirmaba mantener un registro justo y fiel de ella. De la palabra me refiero, Entonces, el cual él dio testimonio. Aquí estamos hablando que Juan no agregó nada. Debemos creer la palabra exactamente así como fue dada. Juan recibe la palabra, un instrumento. Esto estamos hablando de lo que es la inspiración. La palabra fue dada por inspiración divina y Juan simplemente es un instrumento. Él recibe y exactamente lo que él recibe es lo que él escribió, exactamente lo que él recibe es lo que él habla. Él da testimonio de la palabra que provino de la boca de Dios. Dice aquí, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Él solamente fue un testigo del testimonio de Cristo. Y cuando habla de lo que él ha visto es porque él en esta revelación, él vio cosas. Él oyó cosas y además él vio. Tuvo visiones, símbolos dados a Juan. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amo este versículo 3, porque el Señor es tan glorioso, tan amoroso, en el que Él aún, no solamente que leer la palabra del Señor nos beneficia a nosotros en toda manera posible. Nos bendice, nos edifica, nos exhorta, nos corrige, nos levanta, nos fortalece, nos aviva. Pero aquí vemos que tenemos aún una promesa que no es dada en referencia a otros libros, aunque por supuesto que es bienaventurado el que lee cualquier palabra que se encuentra en la Biblia, cualquier versículo, cualquier pasaje, cualquier libro. Pero el Señor agrega, coloca una bendición especial. Cualquiera sea esta bendición especial, no importa cuál sea, pero es algo que viene de parte del Señor especial para aquel que lee y para aquel que oye las palabras de esta profecía, las cosas que están guardadas aquí en este libro de Apocalipsis. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Usted quiere recibir esa bendición de parte del Señor? Esa bendición puede venir de muchas y variadas formas. No sé cuál pueda ser para usted. Pero aquí el Señor está diciendo bienaventurado. Está hablando de felicidad, está hablando de un descanso, de una paz, de un gozo, de cosas espirituales y una bendición de parte del Señor para aquellos que leen. Yo estoy aquí leyendo, ¿sabe? Y usted está allí oyendo. Amén. Entonces, tanto para mí como para usted, el Señor reserva una bendición. Todos quienes obedecen estas advertencias, porque luego dice guardar las cosas que están aquí escritas. Yo estoy leyendo, usted está oyendo, pero tanto usted como yo debemos guardar, debemos obedecer
todo aquello que está escrito aquí en este libro de Apocalipsis. Dice, ¿por qué? Porque el tiempo está cerca. Cuando dice guardar todas estas cosas, significa que debemos obedecerlas, que debemos creerlas, amén, que debemos proclamarlas, que debemos ser fieles a lo que está escrito en esta profecía. Y sobre todo habla de creer, de tomar esta palabra. Todos aquellos que obedecen estas advertencias, se le promete una bendición, porque el tiempo está cerca. Se refiere al principio del cumplimiento de estas cosas que comienza con la iglesia, registradas en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, y que continuarán eternamente. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros y paz, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí vemos un saludo, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Aquí el Señor dirige su atención, sus palabras, a la iglesia. A la iglesia del Señor Jesucristo en general, aquí representada por estas 7 iglesias. Estas iglesias particulares fueron seleccionadas por el Espíritu Santo para representar la totalidad de la edad de la iglesia. No significa que solamente hubieran en existencia en ese tiempo solo 7 iglesias. No, habría muchísimas más. Pero fueron escogidas estas exclusivamente en estas diferentes ciudades, en estas diferentes localidades. Esto era en Asia Menor, lo que sería hoy Turquía. Luego dice, gracias sea con vosotros y paz, del que es, del que era y del que ha de venir. Se refiere a la gracia y a la paz que resultan de la santificación. Todo esto gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. De los 7 espíritus que están delante de su trono, nos las dio de esta manera para poner en relieve el aspecto séptuplo de las operaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera de manera completa. La obra de Cristo en la cruz es completa. Por lo tanto, todo el poder, todo lo que viene del Espíritu Santo es completo. Toda operación del Espíritu Santo, los ministerios del Espíritu Santo. Amén. Todo aspecto del Espíritu Santo nos es dado a nosotros por la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice en el versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Gloria a Dios. Aquí tenemos, por supuesto, el motivo por el cual nosotros tenemos todas estas cosas en Cristo. Vida terrenal de obediencia perfecta. Por eso dice el testigo fiel, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Está hablando de la resurrección. Se refiere a la resurrección de Cristo. Cristo siendo las primicias. Cristo fue el primero que resucitó de esta manera en la que Él resucitó. Romanos 8:23. Cristo siendo el primogénito, o sea, las primicias. Y príncipe de los reyes de la tierra. Está hablando de la autoridad de Cristo, del señorío del Señor Jesucristo, por encima de todo rey. Por eso a Él es llamado el Rey de Reyes y el Señor de Señores, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. El Espíritu Santo, hermanos, en este libro de Apocalipsis, como en toda la Biblia, pero especialmente en Apocalipsis, vemos un énfasis continuo, reiterado, del sacrificio de Cristo en la cruz. Para todos aquellos que preguntan y dicen, ¿por qué la cruz? ¿Por qué mencionar tanto la cruz?
¿Por qué tanto su sangre? Bueno, es por esto. No es uno el que lo hace, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo exalta a Cristo, levanta a Cristo, la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, la ofrenda de Cristo, de Él mismo, de su sangre, el Calvario. Quiere decirle cruz, quiere decirle el Calvario, quiere decirle el Gólgota, quiere decirle su sangre, el sacrificio del mismo. Y vamos a ver esto a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque siempre, toda bendición que recibimos de parte de Dios, el Espíritu de Dios siempre nos va a llevar de vuelta al altar. Siempre nos recuerda que fue gracias a ese sacrificio perfecto hecho por nosotros en la cruz, al que nos amó. Tenemos el motivo por el cual Él hizo lo que hizo. Nos amó y nos ha lavado. ¿De qué? De nuestros pecados con su sangre. Esta es la realidad del amor del Señor. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Todo esto hecho posible por lo que Jesús hizo en la cruz y solo por lo que Jesús hizo en la cruz. Y a Él sea la gloria y el imperio para siempre, jamás. Amén. Él es el Redentor. Por lo tanto, Él merece la gloria y el imperio que serán suyos eternamente. A nosotros Él nos ha hecho, dice, reyes y sacerdotes. Gloria al Señor. Estas son cosas que nosotros vamos a vivir literalmente tras la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él instaure su reino milenial aquí en la tierra. El versículo 7 nos da el tema, dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a explicar el versículo 7 y el versículo 8. Tras la pausa, volvemos en un momento. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué.
Gloria a Dios. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin, estudiando el libro de Apocalipsis. A ver, aquí tenemos en el capítulo 1, versículo 7, dice: He aquí que viene con las nubes. En este versículo está refiriéndose no al arrebatamiento, sino a la segunda venida del Señor Jesucristo. Es el tema principal de este libro, porque todo va llevando a este acontecimiento. La palabra nubes representa grandes números de santos. Es decir, cuando Cristo venga por segunda vez, no estoy hablando del arrebatamiento, porque en el arrebatamiento nosotros somos llevados de la tierra al cielo. Después viene el período de la gran tribulación. Y luego en la segunda venida del Señor Jesucristo, el Señor viene a la tierra para ya establecer en la tierra su reino milenial. Y nosotros venimos con Cristo. Nubes, esta palabra nubes, está refiriéndose a sus millones de santos que vendrán con el Señor Jesucristo. Y será ahí, en su segunda venida, como dice, y todo ojo le verá. No le verá todo ojo en el arrebatamiento, le verá todo ojo en la segunda venida del Señor Jesús. Esto se refiere a todos quienes estarán en las inmediaciones de Jerusalén, todos aquellos que le vean al Señor. Inclusive va a ser visto por millones y millones, por todos, por televisión, por las redes sociales, por sus teléfonos celulares. Entienda esto, gracias a la tecnología, no será difícil que la segunda venida de Cristo tenga este conocimiento mundial. Y aún en pocos momentos usted ve que algo sucede aquí, inmediatamente se tiene conocimiento en la otra punta del mundo. Y veremos, todo ojo le verá. Vendremos con el Señor Jesucristo aquí en la tierra a reinar con Cristo y le verán todos. Aún aquellos que le traspasaron, como dice, y los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Son los judíos. O sea, ellos sabrán y no tendrán ninguna duda de que Jesús, ese que está viniendo, ese que establecerá allí su reino, es Jesús, es el Mesías, es el Señor, es aquel a quien ellos un día traspasaron. Y luego dice que a causa de esto, a causa de reconocer lo que ellos hicieron, dice que todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea, amén. Este lamento ocurrirá debido al juicio que va a traer Cristo al mundo por su pecado y vergüenza. En referencia a esto, Zacarías, el profeta, dice en el capítulo 13, en el versículo 6, en referencia al Mesías crucificado y revelado en su segunda venida, dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. En estos pasajes los profetas falsos se colocan junto al verdadero profeta, el Señor Jesucristo. Antes de la venida del Señor, muy a menudo ellos eran recompensados, mientras él, como todo verdadero profeta, fue enormemente opuesto, incluso crucificado. Los profetas falsos se impusieron y afirmaron reverencia y posición, y él mismo, el mayor de los profetas, no afirmaba ser un profeta profesional, que no era su misión en venir a la tierra, pero se hizo un siervo de amor y un pastor, hecho y nombrado como tal en el propósito divino de la redención. Porque el hombre, después de venderse a la esclavitud, fue necesario que Cristo tomara ese lugar con el fin de redimirlo. Dice: y le preguntarán. Se refiere al momento del reconocimiento, como se indica en el capítulo 12, versículo 10 de Zacarías también, donde dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo único. Esto acontecerá inmediatamente después de la segunda venida, con el anticristo ahora derrotado y Cristo en pie delante de Israel. Entonces sabrán sin duda alguna que Él es el Mesías y preguntarán: ¿qué heridas son estas
en tus manos. Estas heridas que Él siempre llevará serán un recordatorio constante e instantáneo de quién Él es y lo que Él hizo. Y lo presenta como el que carga el pecado del mundo. Aunque era el Redentor de toda la humanidad, aún así esto muestra cómo fue tratado por el hombre. Fue herido, fue molido, aún por los suyos. Y Él responderá. Será una respuesta que les causará este terrible lamento del que habla en Zacarías 12, del 10 al 14, y del que acabamos de leer aquí en Apocalipsis 1:7, que también será la causa de un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia, como dice Zacarías 13:1. Y la respuesta de Cristo: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Proclama su crucifixión y además quiénes lo hicieron. Las palabras mis amigos es dicho con ironía. Gloria sea el nombre del Señor. Este es el motivo de ese lamento. ¿Sabe qué? Que cuando el pecador es confrontado con su pecado, con su falta, con su culpa, siente este lamento, hay un llanto, hay una convicción. Los corazones son compungidos debido a nuestra culpabilidad, a nuestra pecaminosidad. Y entonces vemos a Cristo y vemos lo que fue necesario, el precio que fue pagado por mi redención. Y está este lamento, es un lamento de arrepentimiento, es un buen llanto tener este llanto. Es un buen lamento tener este lamento, para que pueda dar frutos dignos de arrepentimiento. El versículo 8 de Apocalipsis 1 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero, el último y el único Dios. Dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dice el Todopoderoso como una garantía de que Él es capaz de cumplir todo lo que Él dice, aunque se tardare la visión, pero el Señor lo cumple. Versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí entonces Juan comienza a relatar lo que él vio. Juan era un copartícipe en la tribulación, lo que en ese entonces se avecinaba a todas las iglesias. Cristo establecerá el final de su reino en esta tierra, pero hemos de esperar con paciencia. Por eso dice: y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él dice que él estaba en la isla de Patmos, una isla de unos 59 y medio kilómetros, unas 37 millas al oeste, sudoeste de Mileto, en el mar Egeo. Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, significa que no estaba en la prisión por haber cometido delitos, un arresto domiciliario en el que se encontraba Juan, porque él no había cometido ningún delito, sino lo que sucedió es que él había tomado una postura por nuestro Señor Jesús, por el testimonio del Señor Jesucristo. Amén. Se encontraba en ese lugar, en la isla de Patmos. Versículo 10 dice: yo fui en el Espíritu. Él inicia ahora una nueva clase de experiencia con relación al control del Espíritu Santo sobre él. Él coloca al Espíritu Santo, y esta fue la intención del Espíritu Santo, en la que esto no es una idea de Juan, sino que el Espíritu Santo de Dios toma control de la persona de Juan para mostrarle todas estas cosas que el Señor quería mostrarle. Yo fui en el Espíritu, dice, en el día del Señor, o sea, domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La voz que Juan oyó se oye por todo el mundo hasta esta hora
y efectivamente siempre se oirá, y esta es la voz de nuestro Señor. Esta voz decía así, versículo 11, que decía: yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin. Escribe en un libro lo que ves. Esto constituye lo que ya tenemos, se refiere como el libro de Apocalipsis. Dice: y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Esta frase presenta a estas iglesias que fueron seleccionadas personalmente por Cristo. Y me volví, dice. Es decir, aquí Juan, él oye una voz, y entonces tras la voz, él decide dar la vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, dice. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Estos 7 candeleros de oro que él ve, él quería ver quién le hablaba, él quería ver la voz. No ve la voz inmediatamente, sino que lo primero que ve son estos 7 candeleros de oro, simbólico de las 7 iglesias. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Para poder tú ver a Cristo, tú ves a Cristo dentro de su iglesia. ¿Quiénes son aquellos que deben estar proclamando a Cristo, mostrando a Cristo, señalando a Cristo? Es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Él se da vuelta y Él ve los 7 candeleros de oro. Él ve la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Pero Él ve a Cristo en medio de los 7 candeleros. Dice: uno semejante al Hijo del Hombre. Jesús es la cabeza de la iglesia, la pieza principal de su actividad. Y le describe así, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, lo cual indica su posición como sacerdote y rey, y ceñido por los pechos con una cinta de oro, lo cual presenta la vestidura real. Cristo es sacerdote y rey. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Esto representa la majestad y la autoridad, y sus ojos como llama de fuego. Describe el escrutinio penetrante y el juicio acérrimo. Y sus pies, semejantes al bronce bruñido, ardientes como en un horno. El bronce indica su humanidad. Y por supuesto, este bronce, este horno, está hablando también acerca del juicio de Dios que cayó sobre su precioso y único Hijo. Y su voz como ruido de muchas aguas, una voz poderosa. Y tenía en su diestra 7 estrellas. Estas 7 estrellas en la diestra del Señor Jesús representa a los pastores de estas 7 iglesias, porque era a estos pastores a donde llegarían estas cartas debían ser depositadas en las manos de estos 7 pastores de estas 7 iglesias, que aquí son representados como 7 estrellas. El Señor Jesucristo es el que llama a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y maestros para esta obra del ministerio, para la perfección de los santos, para que todos puedan llegar a la unidad de la fe. Amén. Por lo tanto, el Señor Jesucristo tiene en su mano estas estrellas, que son aquellos que Él ha llamado para este oficio, el de pastor. Si hay alguien que no está colocado en la mano derecha del Señor Jesús, es porque no ha sido llamado por Cristo. Si usted es una de estas estrellas, aquellos que son pastores, y dice: yo soy pastor, pastoreo iglesia, y usted dice: Cristo me llamó, y usted no está en la mano derecha del Señor Jesús, y no está allí en su diestra, usted tiene que estar muy seguro que el Señor le llamó como pastor. Amén. Porque hay muchos que creen que están allí
y no están, que el Señor nunca les llamó, el Señor nunca les dijo que se pusieran a pastorear iglesia y sin embargo eso es lo que están haciendo y se están colocando en una posición que no les corresponde. No se encuentran allí en la diestra del Señor como una de estas estrellas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Puede ser un siervo del Señor, pero no necesariamente para pastorear iglesia. Dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos que representa la palabra de Dios, y su trono era como el sol cuando resplandece en su fuerza, lo cual habla de la gloria de Dios. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. La idea es que Juan creía que se iba a morir, por supuesto. Su pecaminosidad y tan indigno, tan pequeño delante del Dios Todopoderoso. Pero allí dice que Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Gloria sea al nombre del Señor. El Señor le reconforta y Cristo le dice a Juan que no, que Él no iba a morir. Él solo es Dios y Él es el Señor absoluto de la historia y el Creador mismo. Que el Señor les bendiga y volvemos a retomar con el versículo 18 de Apocalipsis 1 en este fascinante estudio. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. ¿Quién soy yo para que tu mano extiendas? ¿Quién soy yo para que tú me fortalezcas? Aun siendo un pecador, indigno e inmoral, merecía yo morir en tu lugar. ¿Quién soy yo para que tu mano extiendas? ¿Quién soy yo para que tú me fortalezcas? Aun siendo un pecador, indigno e inmoral, merecía yo morir en tu lugar. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí. Solo puedo decir quién soy yo. ¿Quién soy yo para que muestres tu amor? Es tu sangre la que cubre al pecador. Siendo salvo por la fe, tu venida permitió que el que cree en ti encuentre salvación. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí.
que prefiero estar cerca de tu amor. Ese es mi deseo, el seguirte sin reservas, mi Señor. Ese es mi deseo, elevarte mi más fiel adoración. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Crea en mí, oh, crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Te quiero adorar, te quiero adorar en integridad, te quiero adorar, te quiero adorar por la eternidad, te quiero adorar, te quiero adorar en sinceridad, te quiero adorar, te quiero adorar por la eternidad. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Las ventanas de los cielos se han abierto. Es un río que fluyendo ahora está. Las ventanas de los cielos se han abierto. Es su gloria que ha llenado este lugar. Inundando mi alma está. Lléname, tócame y sáname, Señor. De tu gloria
llenado este lugar. Lléname, tócame y sáname, Señor. Tu presencia inundando mi alma está. Llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre. Por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede hablar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor.
mandó a llamar. El Rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que Él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El Rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo. El Rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, Él te lo devuelve al 100%. El Rey te mandó a llamar.